La doctora salvó a un vagabundo enfermo cuando fue al vertedero a petición de un niño sin hogar. Al escuchar lo que él susurraba en su delirio, casi todos los que alguna vez habían puesto un pie en la clínica local conocían a Amy Todd. La médica general estaba dedicada a su trabajo y siempre ayudaba a los necesitados. Podría parecer que no había nada particularmente especial en eso, pero Amy era realmente especial. Además de atender a los pacientes durante sus turnos, dedicaba su tiempo libre a ayudar a aquellos que, debido a su bajo estatus social, eran poco propensos a buscar asistencia médica por su cuenta. ¿Realmente tienes que preocuparte por esos vagabundos, Amy? Toda la clínica ya te está mirando raro, solía decir su esposo. Ella simplemente se encogía de hombros y respondía, bueno, que miren. Es lo único que saben hacer. No es como si viviera en el vertedero, y nadie puede prohibirme usar mi estetoscopio personal fuera de la clínica. Jerry fruncía el ceño, así era Amy, alguien de quien sus colegas se reían en secreto. Después de todo, siempre había tenido su parte de gente envidiosa. Los pacientes amaban a Amy, y cuando se registraban en la recepción, pedían específicamente verla a ella. Parte de esta popularidad se debía a su videoblog, donde ofrecía valiosos consejos de salud a los residentes locales. Todos veían los videos de Amy, tanto jóvenes como mayores. Algunas personas incluso tomaban notas, por si acaso, el futuro es impredecible, y nunca se sabe cuándo podría necesitarse esa información. Hoy, el día parecía no tener fin. Sentada en su oficina, Amy seguía mirando por la ventana. Estaba nublado, el cielo cubierto, y parecía que la lluvia podría empezar en cualquier momento. Amy, ¿puedo irme a casa temprano hoy? Vivo en las afueras y necesito tomar el autobús, y el clima parece complicado. ¿No traje un paraguas hoy?, preguntó cautelosamente la enfermera Dorothy Walker. Amy apartó la vista de sus papeles y asintió en señal de acuerdo, por supuesto, adelante. De todas formas, el día casi ha terminado. Es poco probable que venga alguien más hoy. Una dulce sonrisa se extendió inmediatamente por el rostro de la enfermera. Gracias, Amy. Eres la mejor doctora con la que he trabajado. Amy le devolvió la sonrisa y volvió a mirar al cielo. En ese momento, un rayo atravesó el velo gris de las nubes, y un segundo después, las ventanas de su oficina vibraron con un tremendo estruendo de trueno. Dorothy dio un respingo y se apresuró hacia la puerta. Amy negó con la cabeza, apesadumbrada. Pensó en pedirle a su esposo que la recogiera del trabajo, pero desafortunadamente, Jerry había prometido ayudar a su madre con algunas reparaciones. Como de costumbre, Janet Peterson había insistido en comenzar el proyecto en el momento más inconveniente. Amy se suponía que se iría de vacaciones en 2 semanas, habían planeado pasar unos días junto al mar. Amy realmente necesitaba un descanso, pero ¿qué haría sin sus pacientes de la calle, que, si era necesario, incluso venían a su casa? De repente, alguien llamó a la puerta. Amy lanzó una mirada ansiosa al reloj de la pared, faltaban 5 minutos para el final de la jornada laboral. Para muchos de sus colegas, eso era una razón más que suficiente para cerrar la puerta e irse a casa con la conciencia tranquila, pero ella siempre trataba de seguir las reglas. Después de todo, había una razón por la cual estaban establecidas. Adelante, dijo Amy, volviendo instintivamente la mirada hacia la puerta. Se sorprendió al ver a un niño de unos 10 años entrar en su oficina. Mark, ¿qué haces aquí?, no pudo evitar preguntar. Amy en realidad conocía a este pequeño huérfano, que a menudo se escapaba del orfanato y vagaba por la ciudad en busca de algo que valoraba, ya fueran caramelos o pan recién horneado. Lo había conocido en la caja del supermercado, donde un guardia de seguridad lo había sorprendido con un bollo en la mano. Las lágrimas habían brotado en los ojos del niño porque no era un ladrón. Las pequeñas monedas que había recogido cuidadosamente simplemente se habían caído por un agujero en el bolsillo de sus pantalones gastados. Mark estaba junto a la caja, secándose las lágrimas de sus mejillas sucias con la mano. Amy no dudó, se acercó al guardia y le entregó dinero para el pan y hasta pagó la multa. Miren a la señorita perfecta. Son niños como este los que crecen para ser mendigos y delincuentes.
No es necesario malcriarlos desde pequeños, comentó alguien, pero a Amy no le importó. Lo importante era que había ayudado al niño, y en realidad, esto le podría pasar a cualquiera. Desde entonces, Mark y Amy se hicieron amigos. No se veían a menudo, pero a veces ella lo ayudaba comprándole dulces a él y a sus amigos del orfanato. A veces les enviaba una pequeña caja de pasteles o compraba algo de fruta. Esto no significaba que los niños en el orfanato no tuvieran suficiente para comer, se trataba de algo más. Los dulces y la fruta significaban más para los niños que la comida regular, y siempre escaseaban. Hola, Mark, ¿qué te trae por aquí? ¿Solo de visita o pasó algo?, preguntó Amy. El niño miró a la amable señora de una manera extraña antes de decir, sí, tengo un problema. Bueno, no yo, sino el abuelo Frank. Vive en el basurero. Encontró a un hombre allí ayer, pero está inconsciente, delirando con fiebre alta. El abuelo piensa que es solo un resfriado, pero no sabe qué medicina darle. ¿Puedes venir, Amy? Ella dudó. El niño esencialmente le estaba pidiendo que fuera al basurero de la ciudad, y con este clima, nada menos. No era una tarea agradable, por decirlo menos. Mark, ¿no hay otra manera? Tal vez podríamos llevarlo a la clínica. Quizás necesite una radiografía de tórax. Amy, sabes que la salud del abuelo Frank no es buena. No es realmente un vagabundo. Después de que murió su hijo, su nuera lo echó del apartamento. No hay manera de que él pueda llevar al hombre aquí por sí mismo. Intentamos llamar a una ambulancia, pero la carretera está excavada, y con esta lluvia, no hay manera de que un coche pueda pasar. Así que eres nuestra única esperanza, suplicó Mark. Amy volvió a mirar por la ventana. Las nubes se estaban espesando, y un viaje al basurero amenazaba con traer problemas. Sin embargo, después de escuchar las palabras del niño, una sensación de inquietud se apoderó de su corazón. ¿Y si realmente era la última esperanza para esta pobre alma? Después de todo, claramente no había terminado en el basurero por elección propia, la vida es impredecible. Está bien, Mark, vamos ahora. Si dices que es un resfriado, pasaré por la farmacia para comprar algo de medicina. No es la manera ideal de hacer las cosas, pero parece que no tenemos otra opción, decidió Amy. Agarrando su bolso, se dirigió hacia la puerta. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Mark. Por la mirada en sus ojos, Amy pudo notar que estaba impresionado por su decisión. Amy sabía que los padres del niño habían muerto en un accidente. Vivían en las afueras, manteniendo una pequeña granja con una vaca, gallinas y gansos. Vendían sus productos en el mercado de la ciudad, los ingresos eran modestos pero constantes. En ese fatídico día, había una densa niebla. Un vecino trató de persuadirlos de no ir, insistiendo en que había tenido un mal sueño, una señal que no debería ser ignorada. Pero Ruby y Matthew Rivera no creían en señales y decidieron ir de todos modos. ¿Cómo podrían perderse el día de mercado? El negocio iba bien y estaban planeando renovar su casa. Su hijo acababa de cumplir 3 años y todavía no tenían una guardería adecuada. La vecina lloró e intentó detenerlos, pero fue en vano. Condujeron hacia la niebla, dirigiéndose hacia su trágico destino, que tomó la forma de un camión que se desvió hacia su carril. El padre de Mark murió al instante. Su madre permaneció en coma durante poco más de una semana antes de fallecer, siguiendo a su esposo. La vecina, Betty Bell, intentó quedarse con el niño, pero los servicios sociales se negaron, citando su edad y su salud deteriorada, lo cual, de hecho, se estaba convirtiendo en un problema. Así que Mark terminó en el orfanato donde todavía vivía. Entre los cuidadores, era conocido como un niño capaz, participando en actividades artísticas y deportivas. Sin embargo, lo último resultaba un desafío, ya que el campo de deportes detrás del orfanato estaba en pésimas condiciones. Claro, Mark no dejó que eso lo desanimara, entrenaba en el parque de la ciudad, compitiendo contra las ardillas siempre presentes que perseguían al joven atleta desde las ramas de los árboles. Un repentino trueno sobre su cabeza sacó a Amy de sus pensamientos melancólicos.
Mark saltó sorprendido y miró al cielo con molestia. No te preocupes, pequeño amigo, pasará pronto. Retumbará un poco y luego se detendrá. Amy sonrió y aceleró el paso. En el camino, se detuvieron en la farmacia, donde ella compró algunas medicinas que, según su conocimiento y experiencia, eran esenciales para tratar cualquier resfriado. Decidiendo tomar un atajo, Amy tomó la mano del niño y lo guió hacia la parada del autobús. Se sentía más seguro de esa manera. Incluso podrían evitar la lluvia mientras viajaban y al menos tendrían un techo sobre sus cabezas. Si era necesario, podrían bajarse en cualquier parada y esperar a que pasara el mal tiempo. El cielo retumbaba y brillaba, pero curiosamente, no llovía. Se sentía como si el aire estuviera cargado de energía que aún no había encontrado su liberación en forma de un aguacero que esperaba ansioso para empapar la ciudad. Sentado junto a la ventana, Mark observaba con interés a las personas que iban y venían en sus recados, algunos urgentes, otros no. Era solo otro día ordinario en la bulliciosa ciudad. Después de llegar a la última parada, Amy y Mark se bajaron del autobús y se dirigieron hacia el vertedero, fácilmente identificado por el humo característico que se elevaba a lo lejos, asemejándose a una neblina fantasmal. Al mismo tiempo, Amy percibió un hedor nauseabundo que el viento arrastraba. Mark, sin embargo, la guió con confianza, impasible ante la incomodidad causada por la vista y el olor del vertedero. En algún momento, Amy incluso sospechó que el niño había estado allí muchas veces visitando a Frank. Había oído hablar de este anciano que era un apasionado de la pintura e incluso coleccionaba varias postales y copias descartadas de pinturas famosas del vertedero. Frank Curtis nunca había ganado reconocimiento en el mundo del arte y había reducido su pintura a un simple pasatiempo, un artista de espíritu libre que vivía en la vasta extensión del vertedero de la ciudad. Siguiendo cuidadosamente a Mark, Amy navegó cautelosamente alrededor de los montones de basura espontáneos que aparecían en su camino. En ese momento, su única preocupación era lo que había sucedido con el hombre sin hogar al que Frank había acogido. Mientras empujaba a través de la basura, luchando contra el hedor intensificado, Mark ya había corrido hacia la pequeña cabaña de la que se podía escuchar una tos ahogada. La pequeña cabaña era diminuta, con solo 2 ventanas hechas de tablas viejas y cubiertas con láminas de metal. El techo estaba parcheado con piezas de pizarra en lugar de tejas. Amy incluso dudaba de la solidez del refugio, especialmente cuando el cielo se oscurecía cada vez más, amenazando con un fuerte aguacero. Frank, estamos aquí, llamó Mark, asomándose por la puerta entreabierta. No hubo respuesta. Frank, ¿dónde estás?, repitió Mark, golpeando en el marco de la puerta. Pero esta vez, Amy ya estaba a su lado, observando. Frank intentó llamar a Amy. El silencio fue la única respuesta. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido y un hombre anciano, delgado y con el rostro pálido, apareció en el umbral. Los miró con ojos tristes, reflejando no solo dolor sino también una profunda tristeza. Frank, gritó Mark, corriendo hacia él y rodeando con su brazo el hombro del hombre. Amy se acercó cautelosamente. Hola, Frank, dijo, tratando de evaluar su estado. Hola, respondió él, entren. Adentro, estaba oscuro, y el aire era húmedo y viciado. En una esquina, había una pequeña estufa con una olla negra colgada encima, y los dibujos de Frank decoraban las paredes. La mayoría eran paisajes y retratos de transeúntes que había esbozado del natural. ¿Y dónde está el paciente?, preguntó Amy con cuidado, siempre consciente de su tiempo. Por aquí, respondió Frank. Lo acosté en el catre anoche, inconsciente. Estaba empapado, incluso su ropa interior. Estaba delirante, murmurando algo incomprensible, así que lo recogí y lo arrastré hasta mi choza. Parece que se empapó bien en algún lugar y luego se enfermó, el pobre, explicó Frank. Amy se acercó al hombre que yacía en la cama improvisada. Parecía tener unos 30 años, con rasgos faciales bien definidos, una ligera barba y una delgadez antinatural. Tenía ojeras, lo que indicaba que estaba en muy mal estado de salud. Sacó un termómetro de su bolsa y lo colocó suavemente bajo su brazo,
pero en el momento en que tocó el cuerpo del hombre, Amy pudo darse cuenta de que tenía fiebre alta. Como doctora, no podía prescribir un tratamiento sin un examen completo. Al presionar el estetoscopio en el pecho del hombre, escuchó el sonido inconfundible de silbidos en sus pulmones, un sonido que, como profesional, no podía confundir. En ese momento, Amy se agradeció mentalmente por haber tenido la previsión de pasar por la farmacia y comprar todo lo que podría necesitar. Comprendió que estaba trabajando casi a ciegas, pero ahora sus sospechas estaban confirmadas: el hombre tenía un resfriado grave, probablemente complicado con bronquitis o posiblemente incluso neumonía. Si tan solo pudiera llevarlo al hospital para una radiografía, murmuró con nostalgia, dándose cuenta de que no era una opción. Por un lado, la clínica ya estaba cerrada, y por otro, este hombre estaba prácticamente en condiciones inadecuadas para ser trasladado. Entiendo, Amy, pero por favor, haz algo. He intentado darle un poco de medicina y té con frambuesas, pero no ha servido de nada, suplicó Frank. Y yo traje un poco de miel, añadió Mark. Pero Amy solo negó con la cabeza. Bueno, lamento decirlo, pero en casos tan avanzados como este, los remedios caseros no harán mucho. Dejaré los medicamentos aquí y tendrás que administrárselos estrictamente a la hora indicada. ¿Puedes manejar eso? Frank se animó visiblemente. Por supuesto que puedo. No es como si estuviera ocupado aquí en este basurero. Solo estoy viviendo aquí por desesperación. Y si es necesario, yo también ayudaré a vigilarlo, intervino Mark, haciendo reír a los adultos. Las palabras del niño fueron tan conmovedoras que provocaron una suave sonrisa en los labios de Amy. En el fondo, sabía que la condición del hombre era muy grave, y ni siquiera sabían su nombre, ya que Frank había mencionado que el hombre había estado inconsciente todo el tiempo, solo murmurando incoherencias de vez en cuando. Justo en ese momento, el extraño recuperó la conciencia momentáneamente y pronunció claramente algunas palabras: entrevista eleta engaño. Amy se sorprendió y miró al hombre enfermo con asombro, pero él ya había vuelto a caer en la inconsciencia y no pudo decir nada más. Su pecho se agitaba con un sonido sibilante, una señal de que todavía se aferraba a la vida. Para Frank y Mark, las palabras pronunciadas por el desafortunado hombre no significaban nada, después de todo. ¿Quién sabe de qué podría hablar una persona delirante en fiebre? Pero para Amy, las palabras del hombre dejaron una impresión imborrable. Se alejó de la puerta y se recargó en la pared para calmarse y recoger sus pensamientos. La cuestión era que el Edo no era solo una palabra para ella, era el nombre de la empresa en la que trabajaba su esposo. Amy, ¿estás bien?, preguntó Frank con cautela, notando por primera vez que la doctora estaba tan pálida como una tiza y mirando al vacío. Ella sacudió la cabeza y miró al dueño de la cabaña. Sí, estoy bien. No fue nada, solo un poco de agotamiento por el día. Lo siento, querida, por haberte sacado de tu trabajo así, pero cuando pensé que este pobre hombre podría morirse, mi corazón simplemente se partió. Casi pensé que yo misma iba a dar el último suspiro, pero no puedo hacer eso. Todavía tengo nietos después de mi hijo Tony, dijo Frank. Amy asintió con comprensión, luego abrió la puerta y salió afuera. La lluvia aún no había llegado, pero el viento fuerte se dejaba sentir, desatando su furia sobre los residentes de la ciudad con ráfagas poderosas. Las palabras del vagabundo seguían resonando en su mente. ¿Por qué había dicho esa frase en particular y qué conexión podría tener este hombre enfermo con la empresa de su esposo? La pregunta la atormentaba, dejándola inquieta. Mark se quedó obedientemente un poco apartado, esperando pacientemente a que la doctora se recompusiera para que pudieran irse a casa. Necesitaba regresar con los cuidadores en el orfanato, que levantarían una alarma y comenzarían a buscarlo por todas partes. Y cuando lo encontraran, probablemente le prohibirían salir durante un mes, lo cual sería una verdadera tragedia para Mark. Pocas personas sabían que una vez a la semana, el niño visitaba el cementerio con un ramo de flores recogidas de un jardín urbano. No iba allí por casualidad, visitaba la tumba de sus padres, aquellos que habían fallecido en aquella fatídica mañana de junio. A veces, se sentaba en el banco frente a la tumba y comenzaba a contar todo lo que le había pasado durante la semana.
La vida en el orfanato nunca era fácil, y no pasaba un día sin que Mark se metiera en algún conflicto con los niños mayores. Era así, los fuertes siempre intimidan a los débiles, llevándose lo que más valoraban. A los cuidadores les gustaba mucho Mark, pero los chicos mayores sentían envidia y aprovechaban cualquier oportunidad para darle una leve bofetada en la nuca. Por supuesto, lo hacían en secreto, cuando los cuidadores no estaban mirando o habían salido de la sala. Mark podría haber ido a quejarse al director o al cuidador principal, pero entonces todos los chicos lo habrían etiquetado como un soplón, el tipo que corre a delatar a la primera oportunidad. Vamos, Mark, dijo Amy con tristeza. Luego, volviéndose hacia Frank, que estaba un poco alejado, añadió, solo asegúrate de darle la medicina a tiempo, ¿de acuerdo? No te saltes ninguna dosis. Él sonrió. Está bien, me encargaré de todo. No te preocupes. No soy tonto, ¿sabes? Tiene un fuerte resfriado y aún no ha recuperado el sentido. Lleva 2 días delirando, aseguró Frank. Amy asintió en señal de acuerdo, luego tomó a Mark de la mano y se dirigió hacia la salida. El tiempo pasado en el vertedero dejó una sensación persistente de inquietud, aunque no culpaba a Frank por pedir su ayuda. Más bien, Amy estaba molesta consigo misma por haber terminado en un lugar tan desagradable por iniciativa propia. Sus zapatos probablemente estaban sucios ahora y temía tener que explicárselo a su esposo. El persistente olor que se aferraba a su ropa, la frase murmurada por el vagabundo en su delirio, seguían dando vueltas en su mente, impidiéndole concentrarse en cualquier otra cosa. Encontrar el camino de regreso no fue difícil, incluso sin depender de su pequeño, quien navegaba con facilidad entre las pilas de basura. Para cuando finalmente salieron del vertedero, el crepúsculo se había asentado suavemente sobre la ciudad. Amy miró discretamente la pantalla de su teléfono, pero no había llamadas entrantes ni notificaciones de Jerry. Frunció los labios con molestia, su esposo ni siquiera había notado su ausencia. Ni un mensaje de texto ni una rápida conversación. En lo profundo, empezó a crecer un sentimiento de resentimiento, alimentado por una chispa de sospecha. Últimamente, su esposo parecía una persona diferente, frío y distante. A menudo se encerraba en su estudio, sentado en su escritorio durante largas horas. Al principio, Amy lo atribuía a problemas de trabajo, de los cuales su esposo siempre tenía muchos. Pero luego escuchó de los colegas de Jerry que la empresa iba excepcionalmente bien, no había nada de qué quejarse. Entonces, ¿cómo podría explicar sus regresos tardíos a casa cuando el reloj se acercaba a la medianoche? Siguiendo el consejo de su amiga Rhonda Bradley, había revisado varias veces los cuellos de la camisa de su esposo, esperando encontrar rastros de lápiz labial o captar el aroma de un perfume femenino, pero no había nada. Entonces, ¿cuál era la razón de su desagradable frialdad? ¿Podría ser que realmente había encontrado a alguien más y lo estaba ocultando cuidadosamente, disfrutando de las emociones de un amorío fugaz? Al darse cuenta de que era demasiado tarde para esperar el autobús, Amy decidió llamar a un taxi. Sería mucho más conveniente. Mark llegaría a tiempo al orfanato, y Amy, agotada por el día, podría descansar un poco, sentada en el asiento trasero y mirando por la ventana. La lluvia no cayó ese día, aunque el aire estaba cargado de humedad. Truenos y relámpagos rugían en el cielo, pero las nubes de lluvia evitaron la ciudad. De alguna manera, Amy se sintió aliviada, sabiendo que solo unos días antes, los meteorólogos habían emitido una advertencia de tormenta para su región. Después de tales eventos, su trabajo siempre era caótico, ya que la gente tendía a enfermarse más a menudo que en un día agradable de verano. El taxista resultó ser un tipo amigable que no hacía preguntas innecesarias. Guiñó un ojo a Mark mientras amablemente abría la puerta delantera y lo ayudaba a subir. Amy pagó al conductor por adelantado y miró en silencio por la ventana. Mark percibió que algo preocupaba a su amiga, pero dada su corta edad, no podía entender qué era. La mente de Amy seguía obsesionada con una frase, el nombre de la empresa de su esposo. ¿Y por qué estaba empapado ese vagabundo desconocido, de pies a cabeza, especialmente cuando no había llovido ese día? Amy lo sabía con certeza.
La única forma de mojarse tanto sería caer en el río que atraviesa la ciudad y desaparecer en algún lugar en la inmensidad del campo. Primero, Amy dejó a Mark en el orfanato. Besó al niño en la mejilla al despedirse, luego lo acompañó hasta la puerta, donde la cuidadora principal la notó. Espera un momento, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Así que es contigo con quien Mark ha estado escapándose todo este tiempo? La mujer comenzó sin ninguna introducción. Amy se puso pálida e involuntariamente dio 2 pasos hacia atrás. No entiendo, ¿qué estás insinuando? Sí, conozco a Mark, pero eso no significa que se haya estado escapando para verme. La cuidadora hizo una mueca. ¿Sabes qué? Puedes contar esas historias a quien quieras, pero no a mí. Sé que soy responsable de Mark, y si algo sucede, todo el personal aquí será responsable. En el peor de los casos, incluso podríamos ser llevados a juicio. Lorraine, ¿por qué te comportas así? Mark intentó suavizar la actitud de la cuidadora, pero sus súplicas no tuvieron ningún efecto en ella. Lorraine miró a Amy con claro desdén, como si ella fuera la causa de todos sus problemas. El ánimo de Amy se agrió por completo. Esta no era la recepción que esperaba en el orfanato. Después de todo, no era su culpa que Mark hubiera acudido a ella en busca de ayuda. Además, si todos aquí eran tan inteligentes y capaces, entonces ¿por qué los niños se escapaban a plena luz del día y vagaban por la ciudad, arriesgándose a meterse en problemas? Amy guardó estos pensamientos para sí misma, no queriendo que Mark se metiera en problemas por su culpa. Era mejor que la cuidadora la culpase a ella por las escapadas de Mark que castigar al pequeño, que ya estaba sufriendo después de perder a sus padres. Lo siento, Lorraine. No te preocupes por Mark, realmente lo hará mejor, intentó Amy suavizar el momento incómodo. La cuidadora sonrió con ironía, pero en ese momento, el sonido de la bocina del taxi detrás de ellos les recordó que Amy tenía que irse. Se despidió de Mark con la mano y se apresuró a volver al coche. Durante todo el trayecto, Amy no dijo una palabra. El conductor la miraba de vez en cuando por el espejo retrovisor, intrigado por lo que ella podría hacer para ganarse la vida. ¿Quién podría ser esta mujer triste, con lágrimas congeladas en sus ojos? Probablemente no trabajaba en una oficina ni hacía trabajos físicos pesados, sus manos estaban bien cuidadas, su rostro delicado, pero esa tristeza en sus ojos decía mucho. Tratando de distraer a su pasajera de sus pensamientos sombríos, el conductor sintonizó una emisora de radio local para escuchar algo de música. Al principio, Amy lo encontró irritante, solo quería sentarse en silencio. Estaba a punto de decir algo cuando escuchó algo extraño. El locutor de radio estaba leyendo un anuncio de un hombre llamado Michael Hale, a quien todos en la ciudad conocían. Era un hombre rico y filántropo que gastaba grandes sumas de dinero en caridad, tratando de ayudar a todos los necesitados. Amy escuchó hablar de él por primera vez cuando donó nuevos equipos a su clínica. Al principio, pensó que solo era autopromoción, un intento de mejorar su reputación personal. Pero cuando Michael rechazó cualquier tipo de publicidad o cobertura mediática del evento, Amy empezó a respetarlo. Después de todo, no todas las personas adineradas harían algo así. No importa cómo se mire, la mayoría de las personas priorizan sus propios intereses y disfrutan de la comodidad que el dinero les trae. Al escuchar el nombre familiar, Amy empezó a prestar más atención. El locutor decía algo así: anoche, un hombre desconocido salvó a la hija de Michael cuando ella y sus amigos fueron al río. Mientras se tomaban selfies en el puente, los adolescentes se reían y competían para ver quién podía tomar la mejor foto. En algún momento, la hija de Michael, Tracy, se inclinó sobre la barandilla y cayó al agua. Todo sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Algunas personas gritaron que necesitaban llamar a una ambulancia, mientras que otros agitaban las manos, pensando desesperadamente que las fuertes corrientes del río ya la habían atrapado. Pero un hombre de apariencia común decidió actuar valientemente y se lanzó al agua. Estuvo fuera de la vista por un tiempo, y algunos espectadores incluso comenzaron a decir que se había ahogado junto con la niña. La parte más frustrante fue que la gente simplemente estaba de pie en la orilla.
comentando sin aliento lo que estaba sucediendo como si estuvieran viendo una película que seguramente tendría un final feliz y el director anunciara la exitosa conclusión del rodaje. Pero esta era la vida real, dura e implacable, con su atención implacable a los detalles. Pronto, la cabeza mojada del hombre apareció sobre el agua, seguida por la niña que se aferraba a su hombro, desesperadamente tratando de mantenerse a flote. El extraño estaba nadando poderosamente hacia la orilla, usando sus piernas y todo su cuerpo para avanzar. A pesar del peso de su ropa mojada que lo arrastraba hacia abajo, se mantenía a flote con confianza, asegurándose de que la niña no se ahogara. A pesar de todos sus esfuerzos, cuando llegó a la orilla, Tracy estaba inconsciente. No había tiempo que perder, así que el extraño intentó de inmediato limpiar sus pulmones de agua colocándola de lado. Los espectadores involuntarios de este drama se cubrieron los ojos con horror, pensando que Tracy había muerto. Pero el hombre valiente sabía lo que estaba haciendo. Pronto, la niña comenzó a toser violentamente, finalmente despejando el agua de sus pulmones. En ese momento, una ambulancia llegó al lugar y dispersó a los espectadores ociosos y testigos de la tragedia. En el caos que siguió, el hombre que salvó a Tracy se mezcló con la multitud, deseando permanecer en el anonimato. Ahora, Mako lo estaba buscando para agradecerle y mostrarle a la ciudad a su héroe. Con los recursos de Mako, uno solo podía imaginar el tamaño de la recompensa que se estaba ofreciendo. Hombre, ese tipo tuvo suerte. Si yo hubiera estado en su lugar, ya estaría conduciendo un coche nuevo, dijo el taxista con envidia. Amy hizo una mueca, imaginando a ese conductor regordete atreviéndose a saltar al agua turbulenta, no solo saltar, sino también salvar a la hija que se estaba ahogando de un millonario que, en caso de fracaso, sin duda culparía a la persona que no pudo salvar a su hijo. En ese momento, a Amy se le ocurrió una idea. ¿Y si el desconocido que salvó a Tracy Hale era el mismo vagabundo desconocido que estaba tirado en la choza de Frank? Por supuesto, estas eran solo sospechas, y podrían no tener nada que ver con la realidad. Lo más probable es que fuera solo una coincidencia, aunque muy extraña. Después de todo, Frank había mencionado que encontró al desconocido con ropa empapada mientras estaba delirando por la fiebre, tratando de encontrar refugio. Lo único que Amy no podía entender era por qué el vagabundo se apresuró a desaparecer sin siquiera dar su nombre. Si Mako se hubiera enterado de él, seguramente lo habría recompensado generosamente, tal vez incluso cambiado su vida para mejor. En ese momento, el taxi se detuvo frente a su casa y el conductor anunció que habían llegado. Agradeciéndole por el viaje, Amy le dio una pequeña propina, a pesar de que ella misma tenía poco dinero. En realidad, no sabía bien por qué lo hizo, tal vez simplemente respetaba al conductor por ser un verdadero profesional. Como si fuera una señal, la llave de la puerta principal se atascó en la cerradura, como si no quisiera dejarla entrar a la casa, que ahora parecía fría e inhóspita en el crepúsculo de la tarde. No había luces encendidas, lo que significaba que Jerry no había vuelto del trabajo aún, suponiendo que siquiera hubiera ido al trabajo. Amy apretó la llave con más fuerza, presionó el picaporte y la puerta se abrió lentamente, revelando el caos en su interior, platos apilados en la mesa, ropa esparcida por el suelo y señales de una salida apresurada en cada rincón descuidado. La escena no era nada agradable. Su corazón se apretó con ansiedad, y una sensación de fatalidad inminente se coló en su alma como un invitado no deseado. Sus ojos se posaron en una nota que yacía sobre la mesa de la cocina, junto a una taza de café a medio terminar. Amy, lo siento. No puedo vivir así más. Me he metido en una situación que no entenderías. Necesito alejarme. Si me encuentro a mí mismo, regresaré. Espérame. Tuyo, Jerry. Las palabras la golpearon como un rayo. Amy leyó la nota de nuevo, buscando alguna pista, alguna chispa de esperanza, pero las palabras seguían siendo igual de extrañas y aterradoras. En una situación dejada en algún lugar, ¿cómo se supone que lo encontraré ahora? Los pensamientos giraban en su mente como un torbellino, impidiéndole pensar con claridad. Bueno, suspiró Amy, eso es lo que significa tener un esposo empresario, crear un desastre y luego simplemente decir lo siento.
Me voy a encontrarme a mí mismo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. El número en la pantalla pertenecía a su suegra, Janet. Amy, ¿estás en casa? Su voz temblaba de preocupación. Sí, respondió Amy, tratando de mantener su propia ansiedad bajo control. ¿Qué pasa? No puedo comunicarme con Jerry. ¿Dónde está? Janet, yo tampoco lo sé. Dejó una nota y se fue. Amy dijo que él dice que se ha metido en algún tipo de problema. Problema, dijo su suegra con tristeza, como siempre, y otra vez es tu culpa. Mi culpa, exclamó Amy. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? La voz de Janet se agudizó con desagrado. No puedes darle lo que necesita, hijos, paz, un hogar acogedor. Eres una mala esposa, una mala ama de casa. Amy se estremeció. Siempre había sabido que su suegra no la quería. Janet nunca había pensado que fuera lo suficientemente buena para su único hijo. ¿Pero culparla totalmente por la partida de Jerry? ¿Cómo puedes decir eso? He estado trabajando todo el día, y Jerry se suponía que vendría a ayudarte con las reparaciones, ¿no es así?, dijo Amy, desconcertada. ¿Y qué se supone que debo decir? Janet respondió con brusquedad. ¿Reparaciones? Jerry solo está huyendo de ti. Pero, Amy trató de recordar las palabras anteriores de su suegra, tú misma dijiste que él debería vivir para sí mismo, construir su carrera. Sí, interrumpió Janet, pero debería vivir para sí mismo y cuidar de su madre, y tú solo lo estás distrayendo. Amy ya no podía seguir escuchando. Sus manos temblaban y su mente giraba con pensamientos ansiosos. Janet, no quiero discutir contigo. No sé qué pasó con Jerry, y no sé dónde está ahora, pero por favor no me hagas el chivo expiatorio. Oh, mírate, hablando en voz alta, la voz de Janet era fría con un tono burlón. ¿Y quién soy yo en esta historia? ¿Crees que quiero vivir sola? Quiero ver a mi hijo. ¿Y qué te lo impide?, preguntó Amy. Siempre ha estado cerca. Nunca rechazaste su compañía. Siempre cerca, sí, replicó Janet, con una esposa que ni siquiera puede cocinar una cena decente. Janet, la paciencia de Amy se agotó, estás yendo demasiado lejos. No sé qué está pasando, pero no quiero escuchar tus acusaciones. En ese momento, Amy se dio cuenta de que discutir era inútil. Janet vivía en su propio mundo, lleno de valores tradicionales y principios inquebrantables, y en ese mundo no había lugar para la libertad de elección, la independencia o la autorrealización. Janet, dijo Amy, con la voz cansada, no sé qué pasará después. No sé dónde está Jerry ni cómo encontrarlo, pero te pido, dame tiempo para resolver esto. ¿Tiempo? La sonrisa fría de Janet fue despectiva. No tienes tanto tiempo como crees. ¿Y qué sugieres?, preguntó Amy. ¿Cuánto más debo soportar tus reproches? ¿De qué estás hablando, querida?, dijo Janet con desdén. No deberías soportar, deberías actuar, traer a Jerry de vuelta a casa lo antes posible. ¿Cómo?, preguntó Amy. ¿Cómo puedo traerlo de vuelta si ni siquiera sé dónde está? Entonces encuéntralo, respondió Janet bruscamente. Piensa en todos sus amigos, conocidos, socios de negocios. Llámalos, envía mensajes, pero encuéntralo. De lo contrario, no puedes hacer nada en esta vida. Eres un completo fracaso. Amy no respondió. Terminó la llamada. Se dio la vuelta y se fue a su habitación. Se sentía tan herida y molesta. Había invertido toda su energía y sentimientos en este matrimonio, pero su suegra se negaba a ver su felicidad. Janet solo quería ver a su hijo, sentir su control sobre él. Amy susurró, ¿cómo podrían no haberte dado felicidad? ¿No te amé? ¿No te di todo lo que tenía? Se acercó a la ventana y miró a la calle oscura. El viento aullaba afuera, como si reflejara la tormenta dentro de ella. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó en voz baja. ¿Cómo encuentro a Jerry? En ese momento, su mirada se posó en una pequeña nota que yacía sobre la mesa.
La leyó nuevamente, pero la situación seguía sin estar clara. Las palabras se sentían como una sentencia, y comenzó a sentir pánico en su alma. Intentó llamar, pero el teléfono estaba en silencio. No sabía qué hacer, a dónde ir o a quién pedir ayuda. Bueno, ¿qué te hice? Amy susurró para sí misma. ¿Por qué huiste? Luchando por recomponerse, decidió que la mañana traería más claridad. ¿De qué serviría atormentarse con pensamientos sobre la desaparición misteriosa? Después de una ducha rápida, Amy solo soñaba con una cosa: dormir, disolverse en la suave serenidad del sueño donde no habría llamadas ansiosas, ni rondas urgentes, ni interminable lucha por la vida de los pacientes enfermos. Pero los pensamientos, como invitados no deseados, se negaban obstinadamente a dejarla en paz. Pasó su mano por la superficie fría de la almohada, intentó cerrar los ojos, pero el sueño se le escapaba obstinadamente. De repente, los recuerdos del día en que vio por primera vez a su futuro esposo volvieron a su mente de manera incontrolable. M recordó la lluvia torrencial que había durado horas, convirtiendo la ciudad en un espejo interminable de agua, reflejando las luces pálidas de las farolas. Sucedió en un tren mientras se dirigía a una conferencia en la capital. Aún faltaban unas horas para llegar a la metrópolis cuando Amy escuchó risas fuertes cerca de ella. Miró afuera y vio a Jarrett sentado en los escalones del vestíbulo del tren, bromeando con otros pasajeros. El desconocido llevaba un chándal, una camiseta brillante y tenía una mirada alegre en los ojos. Estaba contando una historia sobre cómo perdió su bolso de viaje en la estación, y todos se reían. Amy se quedó observando al chico, asombrada por su energía inagotable. No podía imaginar cómo alguien podría estar tan alegre en un viaje tan agotador, pero el desconocido sonreía, y eso fue lo que la atrajo. Estaba a punto de regresar a su compartimento cuando escuchó detrás de ella: «Hola, parece que te he sorprendido con algo». Se dio la vuelta y vio al desconocido en el chándal parado justo detrás de ella, sonriendo con una sonrisa deslumbrante. «Sí, un poco», dijo Amy sonriendo. «No podía creer que pudieras estar tan alegre en este viaje». «¿Qué tiene de sorprendente?», preguntó Jarrett, con una expresión de perplejidad. «¿Crees que no se puede estar cómodo en un tren?». «Bueno, no lo creía», respondió Amy. «Pero normalmente duermo durante el viaje». «Entonces, ¿a dónde vas?», preguntó Jarrett. «A una conferencia», respondió ella. «Soy doctora, M». «Vaya, qué interesante. Yo también voy a la capital». «Soy empresario, Jarrett Tarr». «¿Empresario?». Amy estaba sorprendida. Estaba segura de que Jarrett todavía estaba en la escuela, dado lo joven que parecía. «Bueno, sí». «¿Qué tiene de sorprendente?». «Vendo joyas y piedras preciosas». «¿Joyas?». Amy apenas podía creer lo que oía. «¿Tienes tu propia tienda?». «No», respondió Jarrett. «Las vendo en línea. Tengo mi propio sitio web». «¿Te gustaría verlo?». «Claro», respondió Amy. «Estoy interesada». Pasaron el resto del viaje juntos. Jerry habló de su negocio, de sus sueños, y Amy lo escuchaba, observándolo con fascinación. Le gustaba su energía y alegría. Ya no pensaba en él como un vendedor de joyas en línea. Para ella, Jarrett podía ser cualquiera: un piloto, un constructor, un actor. Veía un mundo de posibilidades en él, y sentía un potencial inagotable en su nuevo conocido. Cuando llegó el momento de separarse en la estación, Amy no sabía que pasaría poco tiempo antes de que se convirtieran en marido y mujer. Por la mañana, Amy se despertó con el sonido de su teléfono sonando en la mesita de noche. Normalmente, se despertaba alcanzando somnolienta para apagar la alarma, pero hoy la alarma había estado apagada desde la noche anterior, cuando estaba demasiado agotada para siquiera ponerla. Se giró hacia un lado, mirando la mitad vacía de la cama, y escuchó el teléfono sonar de nuevo, insistente, ansioso. Sonó por cuarta vez, y Amy se dio cuenta de que era del trabajo. Suspiró con pesadez y contestó el teléfono. «Hola, Amy, ¿vas a venir a tu turno hoy?», preguntó el jefe del departamento, Stephen Reeves. «Lo siento, pero no puedo».
Tengo circunstancias imprevistas. ¿Qué pasó, Amy? ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Simplemente no me siento bien. No podré trabajar hoy. Entiendo. ¿Cuánto tiempo crees que tardarás en recuperarte?, preguntó Steven. No estoy segura todavía. Te llamaré tan pronto como lo sepa. Está bien, Amy. Solo no te olvides de que te estamos esperando. Sí, Steven, no lo olvidaré. Gracias y lo siento, respondió Amy y colgó el teléfono. Luego miró con tristeza la mitad vacía de la cama. Su mente se sentía en blanco mientras se sentaba allí mirando. No podía creer que esto hubiera sucedido. Su amado esposo se había ido así, sin dejar ninguna explicación ni oportunidad para reconsiderar. Recordaba la boda. Había sido un día hermoso, lleno de sol, amor y esperanza. Había sido la mujer más feliz del mundo. Jerry parecía tan joven, apuesto y amable ese día. Estaba segura de que estarían juntos para siempre. En los primeros años de su matrimonio, habían estado llenos de amor, alegría y esperanza. Habían viajado mucho y hecho planes para el futuro, y tenían un hogar hermoso. Pero recientemente, algo había cambiado. Jerry se había vuelto más cerrado, distante, trabajando largas horas, llegando tarde a casa, y luego encerrándose en sí mismo, como si no la notara. Amy intentó hablar con él, pero él siempre hacía bromas, diciendo que solo estaba muy cansado del trabajo. Ella intentó ser comprensiva, no presionarlo, y se esforzó por crear un ambiente cómodo en casa para que su esposo no se sintiera irritado. Incluso renovó su dormitorio, compró un sofá nuevo y cambió las cortinas, pero nada parecía ayudar. Jerry continuó alejándose cada vez más. Debo no haberlo conocido lo suficientemente bien, dijo Amy en voz alta de nuevo, tratando de convencerse de esto. Finalmente, se levantó de la cama y fue al baño a lavarse la cara con agua fría, esperando despejar su mente. Se miró en el espejo. El reflejo mostraba a una mujer joven y hermosa, pero sus ojos revelaban dolor y vacío. ¿Y ahora qué?, se preguntó en voz alta. No había respuesta a esa pregunta. Luego, hubo un golpe suave en la puerta. Amy se sobresaltó y fue a abrirla, pensando que su esposo había regresado. «Mark», preguntó, apenas reconociendo al chico que estaba en la puerta. «Hola, Amy», respondió él, cambiando nerviosamente de un pie al otro. «Lo siento por venir tan temprano». «Encontré tu dirección en el hospital», dijo Mark, nervioso, parado en la puerta. «¿Qué pasó?», preguntó Amy, sintiendo una premonición de algo malo apretándole el pecho. «El hombre de ayer se despertó», respondió Mark. «¿Pero cómo?», preguntó Amy, todavía sin comprender del todo. «Frank dijo que se despertó esta mañana», contestó Mark, con su habitual seriedad. «Bueno, vamos». «Voy a ver», respondió Amy, sintiendo una fuerte ola de compasión volver a ella. Como doctora, no podía dejar a una persona enferma sin atención. Salieron afuera. La mañana estaba bastante fresca, aparentemente, había llovido en algún lugar cercano ayer, aunque no en el pueblo. Mark caminaba junto a ella en silencio, mirando sus pies. Amy notó que llevaba una chaqueta vieja que parecía demasiado grande para él, con parches en las mangas y pantalones desgastados. «Mark, ¿cómo estás?», preguntó, rompiendo el prolongado silencio. «¿Vas a ir a la escuela hoy?». Por supuesto, Mark sonrió, y su rostro se iluminó con la alegría de un niño. «Pero no para estudiar, es verano. Hoy tenemos un concurso de lectura de poesía». «Vaya», dijo Amy con sorpresa, «¿y qué vas a leer?». «Un poema de Dickens», respondió Mark, ya atrapado en su próximo papel. Unos minutos después, llegaron a la choza. A pesar de que había estado allí ayer, aún no podía reconciliar la idea de que un lugar así, donde la gente vivía en pobreza y desesperación, existiera a solo unos metros de ella. «Frank, ¿estás en casa?», preguntó al entrar en la choza del viejo artista. «Sí, estoy aquí», respondió Frank, saliendo de una habitación con una cuchara en la mano. «¿Cómo está nuestro paciente?», preguntó Amy,
echando un vistazo al hombre sin hogar que estaba sentado en una silla. Como puedes ver, está vivo, dijo Frank, señalando con la cuchara. Se despertó esta mañana como si nada hubiera pasado. Amy se adelantó y examinó al vagabundo. Era alto y delgado, con una mirada de ansiedad en sus ojos. Llevaba una chaqueta sucia, pantalones desgastados y zapatos raídos. Hola, susurró Amy, sin estar segura de qué más decir. Buen día, respondió el vagabundo, mirándola con grandes ojos tristes. Gracias por salvarme. Hoy me siento notablemente mejor. De nada, respondió Amy, bajando la mirada con torpeza. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Cómo te llamas?, preguntó el extraño, levantándose cautelosamente de la silla. Amy, respondió, algo avergonzada por la pregunta, ¿y tú? Soy Timothy, dijo el vagabundo. Encantada de conocerte, Timothy. Amy sonrió, sintiendo que su habitual sentido de calma regresaba. ¿Qué te pasó?, preguntó Amy, sintiendo que Timothy tenía una historia que contar. Timothy, cuéntale a Amy lo que te ha pasado recientemente, sugirió Frank, asintiendo al vagabundo que estaba encorvado en la silla. Timothy, apretando y soltando los dedos como si estuviera pasando cuentas invisibles, comenzó su historia con dificultad. Sabes, pensé que la vida me había abandonado por completo. No había habido trabajo durante mucho tiempo, y mis fuerzas para cargar cajas o limpiar basura se estaban agotando. Además, no en todos lados te aceptan, explicó Timothy. Amy asintió, comprendiendo. Bueno, hace un par de días, continuó Timothy, vi un anuncio. La empresa necesitaba cargadores. Pensé que tal vez podría funcionar. Timothy se levantó y dio unos pasos alrededor de la habitación, como si estuviera recordando los eventos en su memoria. Así que fui, llené la solicitud, y luego me llamaron bueno, supongo que era el jefe del departamento. Jerry Todd, así se llamaba. Con traje, corbata y un anillo en el dedo. Y su cara, ya sabes, era tan arrogante y altiva. Una belleza no dejaba de girar a su alrededor todo el tiempo. En ese momento, Timothy hizo una pausa como si estuviera reviviendo esos momentos desagradables. Mientras tanto, Amy estaba a punto de perder la compostura, dándose cuenta de que esto tenía que ver con su esposo. Oh, Dios, pensó, ¿podría ser esto realmente cierto? Timothy continuó, bueno, me preguntó sobre mi educación. Le dije que terminé la escuela y luego un colegio técnico, como todos los demás. Pero aparentemente, eso no fue suficiente. ¿En serio?, preguntó Amy, luchando por contener su ira. Sí, dijo Timothy, luego empezaron a burlarse de mí, dijeron que no querían mover a alguien como yo, ni siquiera gratis. ¿Y qué pasó después?, preguntó Amy, apenas capaz de contener las lágrimas, ya que realmente no le importaban las preguntas en ese momento. Ahora entendía dónde había ido su Jerry y los problemas que mencionó en la nota. Entonces fui al río solo para calmarme, tal vez pescar algo en la bahía tranquila o cangrejos de río. Pero cuando me acerqué, vi a una chica caer del puente, así que me apresuré a salvarla. Una lágrima rodó por la mejilla de Amy. Esa era Tracy Hale, la hija del millonario Michael Hale. Él está buscando por todas partes al salvador de su hija. Timothy parecía estar incrédulo. Pero fue solo, balbuceó, fue un accidente. Un accidente, dijo Amy con una sonrisa. Sí, es el destino. No solo salvaste a una chica, salvaste a la hija de un hombre rico. Timothy la miraba en silencio, como si no supiera qué hacer a continuación. Deberías ir a ver a Michael, dijo Amy. Él necesita saber quién salvó a su hija. Timothy suspiró, una sombra de vergüenza cruzando por sus ojos. No lo sé, murmuró. Solo ayudé y no quería nada a cambio. Timothy, dijo Amy, tomando su mano, mereces una recompensa. Salvaste una vida arriesgando la tuya y deberías recibir lo que te corresponde. Él la miró, sus ojos suplicantes, no puedo. Debes, dijo Amy, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. Te explicaré todo, solo confía en mí.
En el siguiente momento, ella salió de la choza, dejando a Timothy en confusión. Unas horas más tarde, un convoy llegó a la choza. Timothy, por favor, sal, llamó una voz autoritaria. El vagabundo salió y vio a un hombre alto, elegante, con un traje caro. Hola, saludó Timothy al invitado. Soy Mako, se presentó el empresario, extendiendo su mano. Muchas gracias por salvar a mi hija. De nada, dijo Timothy, estrechando su mano. Quiero recompensarte, insistió Mako, y estoy dispuesto a ofrecerte lo que quieras. Gracias, pero no necesito nada, respondió Timothy. No seas modesto, sonrió el empresario. Sé que eso no es verdad. Así que estoy listo para ofrecerte una nueva vivienda y un trabajo. ¿Nueva vivienda?, preguntó Timothy, sorprendido. Sí, confirmó Mako. Así es. Y mucho más. Gracias, pero se siente incómodo. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Pero necesitas un techo sobre tu cabeza, no, insistió el empresario. Así que no rechaces, considera este asunto resuelto. Gracias, repitió Timothy, luchando por contener las lágrimas. De acuerdo, dijo Mako. Entonces nos veremos de nuevo. Mi gerente se encargará de todos los arreglos. Fiel a su palabra, el empresario le proporcionó a Timothy un trabajo en su empresa, donde se convirtió en el jefe de operaciones del almacén. Era un buen trabajo, estable, que le permitió sentirse seguro sobre el futuro. Al no haber vuelto a ver a su esposo fugitivo, Amy finalizó su divorcio y construyó una vida con Timothy, tal como resultó. Jarre había mentido en la nota y se había marchado, no solo, sino con una amante que lo había persuadido a cometer un crimen por una suma considerable de dinero. La casa, que el millonario Mako les había regalado, era muy acogedora. Tenía una cocina grande donde pasaban sus tardes hablando de todo. También contaba con una gran sala de estar, un baño, y un dormitorio que se convirtió en su santuario, un lugar de amor y ternura. Unos meses después, Amy y Timothy tuvieron una boda modesta. No hubo una gran celebración, solo amigos cercanos y familiares, y por supuesto, Frank y Mark. Pero fue la boda más feliz. Amy tomó la mano de Timothy. Hemos hablado tantas veces de tener un hijo. ¿Crees que estamos listos?, preguntó él. Amy sonrió, su corazón lleno de amor y felicidad. Quería darle a Timothy y a ella misma lo que habían anhelado. Timothy, dijo, quiero adoptar un niño del orfanato. Él se sorprendió, nunca había considerado adoptar un hijo, pero en cuestión de momentos entendió exactamente lo que Amy deseaba y apoyó su decisión. Está bien, dijo, guiñándole un ojo a su esposa, hagámoslo. Además, ya tenemos a un niño en mente. Amy sonrió, estaba emocionada de que Mark finalmente tuviera la oportunidad de una vida normal. Al principio, Mark era tímido y no podía creer que iba a tener una familia de verdad, pero Timothy y Amy le aseguraron pacientemente que lo amaban y que cuidarían de él. Mark, dijo Amy, abrazándolo, ahora eres parte de nuestra familia. Nos tienes a nosotros y nunca te dejaremos. Mark lloró, pero estas lágrimas eran de alegría, amor y gratitud. Mark se sintió más feliz de lo que jamás había sido. Poco después de que se convirtieran en familia, Jarre finalmente fue arrestado. Aunque había huido con su amante y el dinero de la empresa, la justicia finalmente lo alcanzó. Amy se sintió aliviada de que todo hubiera terminado. Se había liberado de un pasado difícil y ahora podía vivir en el presente y soñar con el futuro. Amy observaba a Timothy jugando con su hijo en el jardín y su corazón se llenó de gratitud por lo que había sucedido en su vida. Amaba a sus hombres con todo su corazón y sabía que estarían juntos para siempre. Timothy, susurró, mirándolo, estoy tan contenta de tenerte. Su esposo levantó la vista y sonrió, él también era feliz. 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 Feliz.